At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Un problema de 28 billones de dólares. El agujero inmobiliario de China es ya oficialmente la mayor burbuja inmobiliaria de la historia y la mayor crisis inmobiliaria. Y los precios de las casas no paran de bajar. Los datos demuestran que la situación es cada vez peor y los inversores están aterrados. Vamos a hablar del mayor agujero de la historia en el sector inmobiliario. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Un agujero de más de 28 billones de dólares, superior a prácticamente veintitantas veces el Producto Interior Bruto de un país como España. El agujero inmobiliario de China tiene implicaciones enormes, no solamente para la economía china, sino para la economía global. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que no ha cambiado y qué es lo que está empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque ha habido todo tipo de acciones por parte del gobierno chino para intentar contener este agujero de magnitud, bueno, absolutamente brutal. Pero es lo más importante recordar una cosa, es que el parque inmobiliario chino es el activo más grande del mundo. Vamos a ver varias cosas. Número uno, aquí lo que podemos ver es efectivamente lo que estábamos diciendo, billones de dólares. Estamos hablando de que el mercado inmobiliario de China es el activo más grande del mundo. Ojo con todo esto. ¿Por qué? Porque el inventario sin vender es gigantesco. ¿Qué información tenemos con los últimos datos? Cosas que están cambiando. La generación más joven no compra casas. Una de las cosas que está ocurriendo es no solamente que el mercado se está encontrando con una gigantesca ola de quiebras, sino que además, como explica este artículo, los jóvenes han dejado de comprar casas. Se habla de que ha bajado al 20% de los jóvenes y solamente el 11% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años. Bien, últimos datos de los últimos meses. ¿Qué es lo que nos refleja? Primero, el hachazo total y el agujero, la caída de los precios de la vivienda en China ha continuado en febrero y esto es importante, las cifras oficiales muestran una caída de precios de inversiones y de ventas, a pesar de las medidas de estímulo del gobierno. Los precios han caído otro 0,1% en un mes, estos son precios oficiales, pero que demuestra que ha habido una caída de los precios de un 4,8%, ¿vale? Con una caída previa también muy significativa. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Esto está reflejando una caída de los precios en los últimos 4 años de un 20%. Pero es que es muy importante tener en cuenta otros factores. Los precios ya de abril de 2025 de las casas que se revenden se han desplomado absolutamente, según este artículo de Reuters. Siguen cayendo los precios y ya suponen una caída muy superior al 20%, entre el 20 y el
30%. Estamos hablando desde agosto del 2021. El 70% de la riqueza de las familias chinas está en el sector inmobiliario. Bien, las medidas para estabilizar estos precios, fíjate que ya han caído en este último dato, 7,2% de media en lo que va de año. Vale. Todos estos factores son muy importantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en China? Vamos a empezar por el modelo de la burbuja inmobiliaria más grande de la historia. Durante años, todos los gobernantes de las regiones de China tenían objetivos de crecimiento muy potentes. ¿Qué manera de conseguir esos objetivos de crecimiento y alcanzarlos según las exigencias del Partido Comunista? Que vender terreno a las inmobiliarias, construir y vender casas. Obviamente, esa era la manera más rápida y más efectiva de generar PIB, construyendo cosas, de además generar un efecto relevante de las industrias que están alrededor de la construcción, en el inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las empresas inmobiliarias se endeudaban masivamente, compraban esos terrenos, los gobiernos generaban sus ingresos fiscales vía la venta de terreno y esas empresas muy endeudadas construían con la esperanza de que todo eso se iba a vender rápidamente. Los precios iban subiendo a medida que esas empresas se endeudaban más y más y más y ponían esos pisos y esas casas a una economía en la que parecía que la ciudadanía iba a estar comprando casas como nunca y además durante un periodo hubo ese efecto llamada en el que los gobiernos llevaban a una enorme cantidad de población de los pueblos hacia estas nuevas ciudades. Se crearon gigantescas ciudades fantasma, etcétera, etcétera. Bien, ya podéis imaginar qué es lo que está ocurriendo ahí. Número 1. Gobiernos regionales que elevan su creación de PIB vía construcción de vivienda. Empresas que se endeudan masivamente esperando poder vender esos pisos y además cada vez a mayor precio. Esa deuda en el sistema financiero se convierte en el gran factor de inversión para las familias. Burbuja inmobiliaria de libro. Además, como el gobierno tiene un objetivo de estímulo económico, durante el periodo en el que se iba creando todo ese inventario no vendido de activos, ¿qué es lo que pasaba? Que no aparecía como un problema de exceso, sino que aparecía como viviendas que se iban poniendo gradualmente en el sistema. Vale. Esa gigantesca burbuja inmobiliaria salta en el año 2021. Salta en el año 2021 y los precios se empiezan a desplomar. Con el desplome de los precios y la venta de casas, porque muchas familias se habían endeudado para comprar una casa con el objetivo de luego venderla a un precio más alto también, se desploman los precios y las empresas inmobiliarias empiezan a entrar en un dominó de quiebras. ¿Qué es lo que pasa con esos precios de las casas? Claro, no solamente tienes que bajan los precios de las casas recién construidas, sino que baja muchísimo porque entra un enorme inventario de casas compradas que se vuelven a poner a la venta. ¿De acuerdo? Es decir, familias, inversores, privados, pequeños patrimonios que deciden comprar y entonces ponen todavía más a la venta. Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Estamos hablando del mayor activo del mundo, equivalente a 60 veces el Producto Interior Bruto de un país como España, como mínimo, con un inventario no vendido, equivalente a 10 veces el Producto Interior Bruto de un país como España. Estamos hablando de 11 billones de dólares. Más un inventario de casas compradas para reventa que el gobierno
pone una legislación por la cual va limitando la cantidad de casas que se pueden poner en reventa. Número 1, se desploma el precio de las casas. Número 2, tienes todavía un enorme stock de vivienda que no se pone a la venta. Cada vez que el gobierno abre un poco la capacidad de sacar más vivienda de segunda mano a la venta, se desploma todavía más el precio de la vivienda, que lleva a que las empresas inmobiliarias se encuentren con cada vez menos equity y sigan entrando en procesos de quiebra. Eso, que es lo que se ha vivido en tantas otras burbujas inmobiliarias, tiene un agravante adicional: el cambio demográfico y el cambio económico. Los ciudadanos de China ya no quieren comprar casas, y ya no quieren comprar casas a ese ritmo, y mucho menos tienen la capacidad financiera de hacerlo con una economía que está sufriendo, con un yuan que pierde. Fijaos lo que vamos a ver. Esto es el dato de confianza del consumidor en China. Fíjate el desplome de la confianza del consumidor. ¿De dónde viene ese desplome? Literalmente, de que la fuente de ese espejismo de riqueza que venía del mercado inmobiliario inmediatamente se disipa. Los ciudadanos se encuentran con que tienen casas que son invendibles, las empresas se encuentran que tienen un stock de viviendas sin vender gigantesco, y las que han vendido las quieren revender las personas en segunda mano. El gobierno ve que viene un tsunami de casas a la venta. A la vez, la economía se está contrayendo en cuanto a sus elementos de crecimiento en el sector inmobiliario, y los inversores extranjeros desaparecen completamente en una economía que cada día está más cerrada a la inversión extranjera y más cerrada a lo que es el entorno global. Esto es importantísimo, porque fíjate que confluyen todos esos factores. Confluye una economía que se cierra cada vez más, un sistema financiero opaco, un sistema de generación de ingresos por parte de las regiones que vendía fundamentalmente de incentivar la burbuja inmobiliaria, unas empresas que han estado colocando su deuda a los ciudadanos, y esas deudas están entrando en quiebra. Los ciudadanos lo que invirtieron lo pierden, y encima las casas que compraron las quieren vender por encima de todo porque no tienen ningún valor. Es decir, es la implosión del modelo de la burbuja inmobiliaria más grande de la historia. En cualquier momento de la historia económica, esto que estamos viendo hubiese sido una crisis financiera global. ¿Por qué no es una crisis financiera global? Número 1, el sistema financiero chino está cerrado. Número 2, al estar cerrado, un montón de estas cosas ni te enteras. Número 3, los inversores extranjeros desde hace mucho tiempo, antes del año 2018, han empezado a salir de este riesgo, especialmente del riesgo inmobiliario chino. A la vez, lo que es la implosión del sistema inmobiliario está recayendo enteramente sobre los hombros de los pequeños ahorradores chinos, que están viendo sus ahorros desaparecer. Y a la vez, esos mismos ahorradores no tienen ninguna posibilidad de comprar viviendas, y los que tienen viviendas compradas y con hipotecas las quieren vender a toda velocidad. Esta es la evidencia. Y esto que está ocurriendo se añade ahora a una batalla comercial en la que, si no se exporta dramáticamente y mucho más a Estados Unidos, resulta que se va a juntar el desempleo que viene del sector inmobiliario, el desempleo de la construcción, más la entrada gigantesca de ciudadanos chinos que vienen de haber estudiado fuera de las fronteras de China, y es imposible darles puestos de trabajo en un sector que pierde, por un lado, el dinamismo del sector inmobiliario y del sector de la construcción, que llevan en barrena desde el año 2021, en barrena absoluta, más un sector exportador que tiene que correr para estarse quieto, para tener un mínimo de control sobre su problema de capital circulante. Esto es absolutamente brutal, y lo vamos a analizar poco a poco en los próximos vídeos, pero esto es
increíble y estamos hablando del mayor agujero financiero de la historia. Para que te hagas una idea, 28 billones de dólares supera en muchas veces el problema de las subprime de Estados Unidos, la burbuja de Islandia, la burbuja de Suecia, la burbuja de España, la burbuja de Japón, en varias veces, en una economía que encima se está cerrando. Vamos a seguir viéndolo, que no te engañen. En The Home Depot sabemos lo importante que es el Día de las Madres. Así que cuéntanos, ¿en qué estás trabajando este año para consentir a mamá? Pasen el día juntos creando un nuevo rincón especial con la ayuda de The Home Depot. Tenemos una gran variedad de sets de patio y muebles para exterior que serían un regalo ideal para mamá. Solo agrega unas cuantas canastas colgantes para darle un toque de color y conviértelo en su nuevo espacio favorito. Encuentra muebles para exterior, flores y más regalos para el Día de las Madres en The Home Depot.